El sonido incesante de la lluvia golpeaba contra las ventanas de la casa grande, una mansión que parecía tan fría y vacía como mi propio corazón. Era mi tercera noche sola desde la muerte de Julián, mi esposo, y cada rincón de la casa gritaba su ausencia. Las sillas de la sala de estar, su pipa en la pequeña mesa junto al sillón y el abrigo que aún colgaba en el perchero eran recordatorios crueles de que él ya no estaba. Yo, embarazada de 5 meses, me sentía como un barco a la deriva en un océano de dolor. Miré por la ventana, observando cómo las gotas de lluvia formaban pequeños riachuelos en el cristal. El cielo oscuro y turbulento parecía reflejar mi estado de ánimo. Suspiré profundamente, acariciando mi vientre abultado. «Ay, mi amor», susurré, «ojalá pudieras conocer a tu papá». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, mezclándose con la humedad del ambiente. Me levanté lentamente del sillón donde había pasado las últimas horas, sintiendo el peso de mi cuerpo y de mi tristeza. Caminé por el pasillo, mis pasos resonando en el silencio de la casa. Las paredes, antes testigos de risas y conversaciones animadas, ahora parecían absorber mi soledad. Pasé la mano por la superficie de una cómoda, sintiendo el polvo acumularse en mis dedos. Desde la muerte de Julián, había descuidado las tareas del hogar. ¿Qué importaba ya? En la cocina, el reloj de pared marcaba las 10 de la noche. Abrí la nevera, más por costumbre que por hambre. Los estantes estaban casi vacíos, solo quedaban algunos yogures y frutas a punto de echarse a perder. Cerré la puerta con un suspiro. Tendría que ir al mercado pronto, aunque la idea de enfrentarme al mundo exterior me aterrorizaba. Volví a la sala, deteniéndome frente a la chimenea. Sobre la repisa, una foto de Julián y yo el día de nuestra boda me devolvió la mirada. Su sonrisa, amplia y sincera, contrastaba dolorosamente con mi reflejo actual en el espejo cercano. Mis ojos, antes vivaces, ahora estaban hundidos y rodeados de oscuras ojeras. Mi pelo, que Julián solía acariciar con tanto cariño, caía sin vida sobre mis hombros. Un trueno retumbó en la distancia, haciéndome sobresaltar. La tormenta estaba empeorando. Cerré las cortinas, intentando bloquear la oscuridad exterior, aunque sabía que la verdadera oscuridad estaba dentro de mí. Me senté en el sofá, envolviendo mis piernas con una manta que aún olía a él. Respiré profundamente, intentando capturar ese aroma que tanto extrañaba. En la penumbra de mi habitación, esa donde tantas noches compartí risas y confidencias con Julián, apenas podía encontrar consuelo. Mi mano descansaba suavemente sobre mi vientre, intentando buscar fortaleza para la vida que crecía dentro de mí. Pero la paz era elusiva, porque sabía que no estaba completamente sola. En otro cuarto de la casa, mi suegra, Elvira, permanecía al acecho. Elvira. Su nombre resonaba en mi mente como un eco ominoso. Desde el día de la muerte de Julián, su actitud cambió drásticamente. Lo que antes era una relación tolerable e incluso cordial, se convirtió en un océano de reproches y de miradas cargadas de odio. Recordé la última cena que compartimos los tres, apenas una semana antes del accidente. Julián había preparado paella, su plato favorito. Elvira sonreía, alabando las habilidades culinarias de su hijo. Incluso me había felicitado por mi embarazo, diciendo que ya era hora de que le diera un nieto. ¿Cómo podían cambiar las cosas tan rápidamente? Me levanté del sofá, sintiendo la necesidad de moverme. Caminé hacia el estudio de Julián, un lugar que había evitado desde su muerte. Al abrir la puerta, el olor a libros viejos y a su colonia favorita me golpeó como una ola. Las estanterías llenas de libros, su escritorio con papeles aún desordenados, todo estaba exactamente como lo había dejado. Me acerqué al escritorio, pasando los dedos por la superficie de madera pulida. Un sobre sobresalía de entre los papeles. Lo tomé con manos temblorosas, reconociendo la letra de Julián. «Para mi amada Clara», decía en el frente. Con el corazón latiendo fuertemente, lo abrí. Dentro había una carta, fechada apenas unos días antes de su muerte. «Mi querida Clara, si estás leyendo esto, es porque algo me ha sucedido. Espero que nunca tengas que leer estas palabras, pero si lo haces, quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Tú y nuestro bebé son mi razón de ser. Hay cosas que debo decirte, cosas sobre nuestra familia que nunca te conté.
perdóname por guardarte secretos, pero creí que era lo mejor para protegerte. Ahora veo que fue un error. En el cajón de mi escritorio encontrarás un diario. Léelo. Te ayudará a entender. Pase lo que pase, recuerda que te amo más que a nada en este mundo. Cuida de nuestro bebé y de ti misma. Sé fuerte, mi amor. Siempre estaré contigo. Tuyo por siempre, Julián. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras leía y releía la carta. ¿Qué secretos guardaba Julián? ¿Por qué sentía la necesidad de protegerme? Con manos temblorosas, abrí el cajón del escritorio. Efectivamente, allí estaba un viejo diario de cuero. Lo tomé, sintiendo su peso en mis manos. Estaba a punto de abrirlo cuando escuché un ruido en el pasillo. Rápidamente, guardé la carta y el diario en mi bolsillo. La puerta del estudio se abrió lentamente, revelando la figura de Elvira. Su mirada fría recorrió la habitación antes de fijarse en mí. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz cortante. Solo estaba recordando, respondí, intentando mantener la calma. Elvira entró en la habitación, sus ojos escudriñando cada rincón como si buscara algo. Deberías estar descansando. En tu estado, no es bueno que andes husmeando por ahí. Su tono, aunque aparentemente preocupado, escondía una amenaza velada. Asentí, pasando junto a ella para salir de la habitación. Sentía su mirada clavada en mi espalda mientras caminaba por el pasillo hacia mi dormitorio. Una vez dentro, cerré la puerta con llave. Mi corazón latía con fuerza. Saqué el diario de mi bolsillo, acariciando su cubierta gastada. ¿Qué secretos guardaba? ¿Y por qué sentía que Elvira lo estaba buscando? Me senté en la cama, con la espalda apoyada en la cabecera. La lluvia seguía golpeando contra la ventana, creando una cortina de agua que me aislaba del mundo exterior. Abrí el diario con manos temblorosas, pero antes de que pudiera leer la primera página, un trueno particularmente fuerte resonó, haciendo que las luces parpadearan. Por un momento, la habitación quedó a oscuras. Cuando la luz volvió, vi una sombra moverse rápidamente frente a mi puerta. ¿Era Elvira? ¿Estaba espiándome? Esa noche, algo en mi intuición me dijo que la tormenta que escuchaba afuera no era nada comparada con la que se avecinaba dentro de estas paredes. Había algo en el aire, una tensión tan densa que casi podía tocarla. Mientras mis ojos se cerraban finalmente para buscar un poco de descanso, no sabía que las próximas horas cambiarían mi vida para siempre. Guardé el diario bajo mi almohada, decidida a leerlo por la mañana. Necesitaba descansar, reunir fuerzas para lo que fuera que estuviera por venir. Mientras me sumergía en un sueño intranquilo, las palabras de la carta de Julián resonaban en mi mente: sé fuerte, mi amor. Siempre estaré contigo. La tormenta continuó toda la noche, como un presagio de los días turbulentos que me esperaban. En mis sueños, vi a Julián, sonriendo y extendiendo su mano hacia mí. Pero cada vez que intentaba alcanzarlo, se desvanecía en la niebla. Me desperté varias veces, sudando y con el corazón acelerado. En una de esas ocasiones, juré escuchar pasos en el pasillo, pero cuando me incorporé para escuchar mejor, solo oí el viento aullando fuera. Finalmente, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las cortinas, caí en un sueño profundo. No sabía que al despertar, mi mundo cambiaría para siempre. A la mañana siguiente, apenas amaneció, escuché sus pasos fuertes subiendo las escaleras hacia mi habitación. No había necesidad de mirar, conocía el sonido de esos tacones que siempre anunciaban su presencia. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo aceleradamente. Instintivamente, coloqué una mano protectora sobre mi vientre. La puerta se abrió bruscamente, sin siquiera dignarse a tocar. Elvira entró, su figura imponente enmarcada por la luz del pasillo. Llevaba un vestido negro, como si aún estuviera de luto, pero su expresión no mostraba tristeza, sino una determinación fría y calculadora. Se acercó a la cama y, sin rodeos, soltó las palabras que perforaron mi alma: Clara, no voy a dejar que tú ni ese bastardo que llevas en el vientre se queden bajo este techo. Esta es mi casa, la casa de mi hijo, y tú solo eres una intrusa. Arréglate, haz tus maletas y lárgate.
El impacto de sus palabras me dejó sin aliento por un momento. ¿Cómo podía ser tan cruel? Miré a mi alrededor, a la habitación que había compartido con Julián, llena de recuerdos y amor. ¿Cómo podía pedirme que me fuera? Elvira, comencé, intentando mantener la calma, esta es la casa de Julián. Su testamento es claro. Tengo tanto derecho a estar aquí como tú. Mi voz temblaba, pero me esforcé por sonar firme. Elvira soltó una risa amarga. ¿Testamento? ¿Crees que un pedazo de papel te da derecho a quedarte aquí? Esta casa ha pertenecido a nuestra familia por generaciones. Tú eres solo una advenediza que se aprovechó de mi hijo. Me levanté de la cama, enfrentándola. No me aproveché de nadie. Julián y yo nos amábamos. Este bebé es fruto de ese amor. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Es tu nieto. No te atrevas a llamarlo mi nieto, gritó Elvira, su rostro enrojecido por la ira. Ese engendro no es nada mío. Por lo que sé, ni siquiera es de Julián. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Cómo te atreves?, susurré, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Julián era el amor de mi vida. Jamás le habría sido infiel. Elvira se acercó aún más, sus ojos llenos de odio. No voy a permitir que arruines el legado de mi hijo. Esta casa, todo lo que hay en ella, me pertenece. Y tú no eres bienvenida aquí. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un doloroso tirón cuando me jaló del brazo. El peso de su furia era palpable. Intenté zafarme, pero su agarre era sorprendentemente fuerte para una mujer de su edad. Suéltame, grité, forcejeando. No tienes derecho a tratarme así. Estoy embarazada, por el amor de Dios. Pero Elvira parecía haber perdido todo rastro de humanidad. Me arrastró hacia la puerta, sin importarle mis protestas ni mi estado. En su rostro vi una determinación feroz, como si estuviera librando una batalla personal contra mí y el bebé que llevaba en mi vientre. Logré soltarme de su agarre y retrocedí, buscando algo a lo que aferrarme. Elvira, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Julián no querría esto. Él quería que cuidáramos el uno del otro. Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos. Pero fue tan breve que pensé haberlo imaginado. Julián ya no está aquí, dijo con voz fría. Y tú no eres parte de esta familia. Me levanté rápidamente, tratando de mantener la calma por el bien del bebé, pero cuando intenté apartarme, ella perdió el control por completo. Su mano me empujó con una fuerza inesperada, haciéndome perder el equilibrio. El tiempo pareció ralentizarse. Vi el horror reflejado en los ojos de Elvira cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Intenté agarrarme a algo, lo que fuera, pero mis manos solo encontraron aire. Mi pie resbaló en el borde del escalón y, antes de darme cuenta, estaba cayendo por las escaleras, el mundo girando en torno a mí. Cada golpe contra los escalones era como un martillazo en mi cuerpo. Rodé sin control, incapaz de detenerme. En mi mente, solo podía pensar en proteger mi vientre, en salvar a mi bebé. Cerré los ojos, esperando el impacto final. Cuando por fin me detuve al pie de la escalera, el silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, no pude moverme, temiendo lo peor. Lentamente, abrí los ojos. El techo daba vueltas sobre mí, y sentía un dolor punzante en todo el cuerpo. Clara, la voz de Elvira sonaba distante, teñida de pánico. La oí bajar las escaleras apresuradamente. Dios mío. ¿Qué he hecho? Intenté incorporarme, pero el dolor me lo impidió. Mi mano se movió instintivamente hacia mi vientre. El bebé, susurré, aterrorizada. Por favor, que esté bien. Elvira se arrodilló a mi lado, su rostro una máscara de culpa y miedo. Clara, lo siento. No quería, no pensé. La miré, incapaz de procesar sus palabras. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo el amor que Julián nos tenía a ambas se había convertido en tanto odio? Necesito un médico, logré decir entre dientes. El dolor se estaba intensificando, y el miedo por mi bebé crecía con cada segundo.
Elvira asintió frenéticamente. Sí, sí, por supuesto. Llamaré una ambulancia. Se levantó y corrió hacia el teléfono. Me quedé allí, tendida en el suelo, escuchando a Elvira hablar apresuradamente por teléfono. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con el sudor frío que cubría mi frente. Pensé en Julián, en cómo habría reaccionado si hubiera visto esto. ¿Cómo pudo dejarnos? ¿Cómo pudo abandonarnos a esta situación? Mientras esperaba la ambulancia, con Elvira revoloteando nerviosamente a mi alrededor, no podía dejar de pensar en el diario que había encontrado la noche anterior. ¿Qué secretos contenía? ¿Tenían algo que ver con la actitud de Elvira? ¿Con el cambio tan drástico en su comportamiento? El sonido de la sirena de la ambulancia rompió el silencio tenso que nos rodeaba. Pronto, los paramédicos entraron en la casa, haciéndome preguntas y examinándome con cuidado. Señora, ¿puede decirnos qué pasó?, preguntó uno de ellos mientras me colocaba un collarín. Miré a Elvira, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Su mirada suplicante me decía todo lo que necesitaba saber. A pesar del dolor y el miedo, a pesar de lo que había hecho, no pude encontrar en mí la fuerza para acusarla. Me caí, dije simplemente. Perdí el equilibrio en las escaleras. El paramédico asintió, aunque noté una mirada de sospecha en sus ojos. La llevaremos al hospital para hacerle un chequeo completo. Es importante asegurarnos de que el bebé esté bien. Mientras me subían a la camilla, vi a Elvira de pie en la puerta, sus manos retorciéndose nerviosamente. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi remordimiento en sus ojos, pero también algo más. ¿Miedo? ¿Determinación? No podía estar segura. Iré al hospital, dijo, su voz apenas un susurro. Te veré allí. Asentí débilmente mientras me llevaban a la ambulancia. Mientras las puertas se cerraban, vi por última vez la casa que había sido mi hogar, que había sido testigo de tanta felicidad y ahora de tanto dolor. No sabía si volvería, no sabía qué me esperaba. Pero mientras la ambulancia se alejaba, con la sirena aullando en la tranquila mañana, una cosa estaba clara, nada volvería a ser lo mismo. El viaje al hospital fue un borrón de sirenas, voces preocupadas y dolor punzante. Cada bache en el camino enviaba ondas de agonía por mi cuerpo, y no podía dejar de pensar en mi bebé. ¿Estaría bien? ¿Habría sobrevivido a la caída? En el hospital, fui recibida por un equipo de médicos y enfermeras. Me trasladaron rápidamente a una sala de examen, donde comenzaron a realizarme pruebas y ecografías. El tiempo parecía arrastrarse mientras esperaba noticias sobre el estado de mi bebé. Finalmente, una doctora entró en la habitación con una expresión seria en su rostro. Señora, hemos revisado los resultados de sus pruebas. Contuve la respiración, preparándome para lo peor. Pero entonces, la doctora sonrió levemente. Su bebé está bien. Es un milagro, pero no parece haber sufrido daños por la caída. Las lágrimas de alivio brotaron de mis ojos. Mi bebé estaba a salvo. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar del odio de Elvira y de la caída, mi pequeño luchador había sobrevivido. Mientras yacía en la cama del hospital, recuperándome de mis heridas físicas, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. En cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. Y sobre todo, en el diario que había dejado escondido en mi habitación. Sabía que contenía respuestas que necesitaba desesperadamente. Miré por la ventana del hospital, viendo la ciudad despertar bajo la luz de la mañana. No sabía qué me deparaba el futuro, pero una cosa estaba clara, tenía que ser fuerte. Por mi bebé, por mí misma, y por la memoria de Julián. Y de alguna manera, tenía que descubrir la verdad detrás de todo esto. Los escalones, fríos y duros, golpeaban contra mi cuerpo mientras yo intentaba, en vano, detener mi descenso. Sentí un dolor punzante en mi espalda y, a medida que llegaba finalmente al suelo, mi primer pensamiento fue para mi hijo. Moví desesperadamente mis manos hacia mi vientre, con lágrimas en los ojos. ¿Estaba bien? ¿Había sobrevivido a la caída? Mi respiración era irregular, y el miedo atravesaba cada fibra de mi ser.
El mundo a mi alrededor parecía girar sin control. Las paredes de la casa, que antes me habían parecido tan familiares y acogedoras, ahora se cernían sobre mí como gigantes amenazadores. El dolor era intenso, pero más fuerte aún era el terror que sentía por mi bebé. Cada segundo que pasaba sin sentir su movimiento era una eternidad de angustia. Escuché los pasos apresurados de Elvira bajando las escaleras. Su rostro, normalmente compuesto y altivo, estaba desencajado por el pánico. «Clara». «Dios mío, Clara», gritaba mientras se acercaba a mí. Por un momento, vi en sus ojos un destello de la mujer que alguna vez me había recibido con los brazos abiertos en esta misma casa, la mujer que había llorado de alegría cuando Julián y yo anunciamos mi embarazo. «El bebé», logré susurrar entre jadeos. «Por favor, llama a una ambulancia». Elvira asintió frenéticamente y corrió hacia el teléfono. La oí hablar atropelladamente con el operador de emergencias, su voz quebrándose por momentos. Mientras tanto, yo permanecía inmóvil en el suelo, temiendo que cualquier movimiento pudiera causar más daño a mi hijo no nacido. Entonces, algo extraño sucedió. Una ola de calor comenzó a extenderse por mi abdomen, algo que no podría describir con palabras. Al principio, pensé que era una señal de que algo andaba mal, quizás una hemorragia interna. Pero esta sensación era diferente. Era cálida, reconfortante, casi como si alguien hubiera colocado una manta tibia sobre mi vientre. La sensación era puramente sobrenatural. Mi vientre parecía iluminarse desde dentro, una tenue luz dorada se filtraba a través de mi ropa, brillando de una manera que era imposible ignorar. Parpadeé varias veces, creyendo que tal vez el golpe en la cabeza me estaba haciendo alucinar. Pero la luz seguía allí, pulsando suavemente al ritmo de mi corazón. Sentí al bebé moverse dentro de mí con una fuerza que nunca antes había percibido, como si estuviera protegido por algo más grande que nosotros. No era el movimiento asustado y errático que esperaría después de una caída tan violenta, sino algo más, deliberado. Casi como si mi hijo estuviera tratando de comunicarse conmigo, de decirme que todo estaría bien. Elvira regresó a mi lado, sus ojos se abrieron de par en par al ver la luz que emanaba de mi vientre. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Me senté con dificultad, aún en el último escalón, mientras mi respiración se recuperaba. El dolor que antes me atenazaba comenzaba a disiparse, reemplazado por una sensación de calidez y bienestar que se extendía por todo mi cuerpo. Levanté la vista hacia Elvira, que ahora estaba pálida como una hoja de papel. Sus ojos estaban fijos en mi vientre, llenos de terror y sorpresa. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero creo que el bebé está bien». Elvira retrocedió lentamente, como si estuviera viendo algo que su mente no podía procesar. La mujer que momentos antes había estado dispuesta a echarme de la casa ahora parecía pequeña y asustada. Sin decir palabra, se dejó caer en el último escalón, sus ojos nunca abandonando la luz que emanaba de mi vientre. Aproveché el momento para tocar mi estómago, permitiendo que la cálida energía que sentía me reconfortara. Bajo mis dedos, podía sentir los movimientos del bebé, más fuertes y decididos que nunca. Era como si la caída, en lugar de dañarlo, lo hubiera despertado de alguna manera. Esto no es normal», murmuró Elvira, más para sí misma que para mí. «No puede ser». La miré, buscando en su rostro alguna señal de que ella entendía lo que estaba pasando. «Elvira», dije suavemente, «¿sabes algo sobre esto? ¿Hay algo que Julián no me contó?» Por un momento, vi duda en sus ojos. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego la cerró de golpe. El sonido de sirenas acercándose rompió el tenso silencio que se había instalado entre nosotras. «La ambulancia está aquí», dijo Elvira, levantándose apresuradamente. «Tenemos que llevarte al hospital». Quise protestar, decirle que ya no sentía dolor, que de alguna manera sabía que el bebé estaba bien. Pero la expresión en el rostro de Elvira me detuvo. Había miedo allí, sí, pero también algo más. ¿Culpa? ¿Remordimiento? ¿O era conocimiento de algo que yo desconocía por completo? Los paramédicos entraron en la casa, llenando el espacio con su eficiencia profesional. Mientras me examinaban y me preparaban para el traslado, no pude evitar notar que la luz en mi vientre había desaparecido.
Era como si nunca hubiera existido. Pero la sensación de calidez y seguridad permanecía. «Es increíble», comentó uno de los paramédicos mientras me auscultaba. Por la descripción de la caída, esperaba encontrar lesiones más graves. Pero parece que usted y el bebé están sorprendentemente bien. Asentí, incapaz de explicar lo que había sucedido. ¿Cómo podría? Ni siquiera yo lo entendía completamente. Mientras me subían a la ambulancia, vi a Elvira de pie en la puerta de la casa. Su expresión era indescifrable, una mezcla de emociones que no podía descifrar. «Iré detrás de la ambulancia», dijo, su voz desprovista de la hostilidad que había mostrado esa mañana. «Te veré en el hospital». El viaje al hospital fue un torbellino de pensamientos y emociones. Mientras los paramédicos monitoreaban mis signos vitales y los del bebé, yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La caída, la luz, la sensación de protección, nada de eso tenía sentido. Y sin embargo, aquí estaba, aparentemente ilesa después de lo que debería haber sido un accidente devastador. En el hospital, fui sometida a una serie de pruebas y exámenes. Ecografías, resonancias magnéticas, análisis de sangre. Los médicos parecían desconcertados por mi falta de lesiones graves. El bebé, según todos los indicadores, estaba perfectamente sano. «Es un milagro», dijo la obstetra mientras revisaba los resultados de la ecografía. Nunca había visto nada igual. Después de una caída como la que describe, esperaríamos ver al menos algún signo de trauma. Pero su bebé está, bueno, está perfecto. Asentí, agradecida pero confundida. ¿Cómo era posible? La imagen de la luz dorada que había emanado de mi vientre seguía fresca en mi mente. ¿Había sido real o solo producto de mi imaginación, alimentada por el miedo y la adrenalina del momento? Elvira apareció en la puerta de mi habitación del hospital, su rostro una máscara de preocupación y algo más, ¿culpa? Se acercó lentamente a mi cama, como si temiera que yo pudiera desaparecer en cualquier momento. «Clara», comenzó, su voz apenas un susurro. «Yo, lo siento mucho. No sé qué me pasó esta mañana. Estaba tan enojada, tan dolida por la muerte de Julián. Pero eso no es excusa. Lo que hice fue imperdonable». La miré, buscando en su rostro algún indicio de la mujer fría y cruel que me había empujado por las escaleras. Pero todo lo que vi fue a una mujer mayor, cansada y asustada. «Elvira», dije suavemente, «¿qué está pasando? Hay algo que no me estás contando, ¿verdad? Algo sobre este bebé, sobre nuestra familia». Elvira palideció visiblemente. Sus ojos se movieron nerviosamente por la habitación, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Finalmente, con un profundo suspiro, se sentó en la silla junto a mi cama. «Hay cosas sobre nuestra familia, sobre el linaje de Julián, que ni siquiera yo entiendo completamente», comenzó. «Historias que se han transmitido de generación en generación, secretos que se suponía que debíamos proteger». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Era esto lo que Julián había querido decirme? ¿Lo que estaba escrito en ese diario que había encontrado? «¿Qué tipo de secretos?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Elvira cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Hay un don en nuestra familia. Una especie de protección que se manifiesta en momentos de gran peligro. Lo que viste hoy, esa luz. Eso es parte de ello». Mi mente daba vueltas tratando de procesar esta información. ¿Un don? ¿Una protección sobrenatural? Sonaba como algo sacado de un cuento de hadas, y sin embargo, ¿no había visto yo misma la evidencia con mis propios ojos? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué Julián nunca me lo contó?, pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y traición. Elvira negó con la cabeza. «No era mi secreto para contar. Y Julián, él quería protegerte. Creía que mientras menos supieras, más segura estarías». «¿Segura? ¿De qué?». Elvira me miró directamente a los ojos, y vi miedo en ellos. «Hay personas, Clara, que darían cualquier cosa por poseer este don. Personas peligrosas que han perseguido a nuestra familia durante generaciones». Un escalofrío recorrió mi espalda.
De repente, el mundo que conocía parecía mucho más grande y aterrador. ¿Y el bebé?, pregunté, colocando instintivamente una mano sobre mi vientre. El bebé, dijo Elvira, su voz temblando ligeramente, podría ser el portador más fuerte de este don en generaciones. Lo que sucedió hoy. Nunca había visto nada igual. Me quedé en silencio, tratando de asimilar todo lo que acababa de escuchar. Mi bebé, mi pequeño milagro, no solo había sobrevivido a una caída que debería haber sido fatal, sino que también era portador de un don ancestral que apenas podía comprender. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente, sintiéndome pequeña y vulnerable en la cama del hospital. Elvira tomó mi mano, y por primera vez desde la muerte de Julián, sentí que estábamos verdaderamente conectadas. Ahora, dijo con una determinación que no le había visto antes, nos protegemos. Te protegemos a ti y al bebé. Y buscamos respuestas. Asentí lentamente, sabiendo que nada volvería a ser igual. El mundo que conocía se había transformado en cuestión de horas, y el futuro que una vez imaginé con Julián ahora parecía un sueño lejano. Mientras yacía en la cama del hospital, con Elvira a mi lado y la sensación de calidez aún presente en mi vientre, no pude evitar pensar en el diario que había dejado en casa. ¿Qué secretos contenía? ¿Qué más necesitaba saber sobre este don, sobre mi bebé, sobre el legado de la familia en la que había entrado? Una cosa estaba clara, mi vida y la de mi hijo nunca volverían a ser las mismas. Y mientras el sol se ponía fuera de la ventana del hospital, iluminando la habitación con un resplandor dorado que me recordaba a la luz que había emanado de mi vientre, supe que estaba al borde de un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo lleno de misterios, peligros y, tal vez, milagros. A pesar de la calma momentánea, sabía que tenía que actuar. Mi instinto me empujaba a proteger a mi hijo a toda costa. Esa misma noche, después de que los médicos me dieran el alta con la recomendación de guardar reposo, regresé a casa acompañada por Elvira. El ambiente entre nosotras había cambiado, ya no era hostil, sino cargado de una tensión nerviosa y expectante. Tan pronto como entramos, mis ojos se dirigieron hacia las escaleras. El recuerdo de la caída aún estaba fresco en mi mente, pero ahora se mezclaba con la imagen de aquella luz dorada que había emanado de mi vientre. Elvira pareció notar mi inquietud. Quizás deberías descansar, sugirió, su voz teñida de una preocupación que antes no había mostrado. Negué con la cabeza. No puedo descansar, Elvira. No hasta que sepa la verdad. Toda la verdad. Vi la duda en sus ojos, pero finalmente asintió. Entiendo. ¿Qué quieres saber? Todo, respondí. Pero primero, necesito ver algo. Sin esperar su respuesta, me dirigí al estudio de Julián. Cada paso que daba por el pasillo resonaba con un propósito renovado. Ya no era la mujer asustada y confundida de esa mañana, ahora estaba determinada a descubrir los secretos que mi esposo y su familia habían guardado durante tanto tiempo. El estudio estaba exactamente como lo había dejado la noche anterior. Los libros en las estanterías, los papeles sobre el escritorio, todo parecía congelado en el tiempo. Me acerqué al escritorio y abrí el cajón donde había encontrado el diario. Para mi alivio, seguía allí. Tomé el viejo cuaderno de cuero entre mis manos, sintiendo su peso y la textura gastada de su cubierta. Era como si toda la historia de la familia de Julián estuviera contenida en esas páginas amarillentas. ¿Qué es eso?, preguntó Elvira, que me había seguido al estudio. Un diario, respondí. Lo encontré anoche. Creo que pertenecía al abuelo de Julián. Vi cómo los ojos de Elvira se abrían de par en par, una mezcla de reconocimiento y temor cruzando su rostro. El diario de Federico, murmuró. Pensé que se había perdido hace años. Me senté en el sillón de cuero de Julián, abriendo cuidadosamente el diario. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones cotidianas, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Empecé a leer en voz alta. Nuestra familia está marcada por un secreto que trasciende generaciones. Hay un don, un poder que solo se manifiesta bajo circunstancias desesperadas. Miré a Elvira, buscando confirmación. Ella asintió lentamente, sus ojos nunca dejando el diario. Continué leyendo, el don se ha manifestado de diferentes maneras a lo largo de los años.
Algunos lo han descrito como una luz, otros como una fuerza invisible. Pero siempre ha servido para proteger a los miembros de nuestra familia en momentos de gran peligro. Las palabras flotaban en mi mente mientras recordaba la luz, el calor y la energía que había sentido esa mañana. Todo empezaba a cobrar sentido. Federico fue el primero en tratar de entender realmente el don, explicó Elvira, sentándose frente a mí. Pasó años investigando, buscando en viejos archivos familiares, incluso viajando por el mundo en busca de respuestas. Seguí leyendo, cada página revelando más detalles sobre el misterioso don familiar. Hablaba de ancestros que habían sobrevivido a accidentes mortales, de niños que habían sanado milagrosamente de enfermedades incurables, de madres que habían protegido a sus hijos de peligros inimaginables. Pero el diario también mencionaba peligros. Hablaba de personas que habían intentado aprovecharse de ese don, de cómo la ambición humana podía convertir una bendición en una maldición. Federico escribía sobre grupos secretos que habían perseguido a la familia durante generaciones, buscando apoderarse del don para sus propios fines. Los guardianes, leí en voz alta. ¿Quiénes son los guardianes? Elvira se tensó visiblemente. Los guardianes eran una organización secreta. Se suponía que debían proteger a las familias con dones como el nuestro. Pero con el tiempo, algunos de ellos se corrompieron. Empezaron a ver el don como algo que debía ser controlado, estudiado, explotado. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Es por eso que Julián nunca me contó nada de esto? ¿Para protegerme de los guardianes? Elvira asintió. Julián siempre fue muy cauteloso. Después de lo que le pasó a su padre. ¿Qué le pasó al padre de Julián?, pregunté, sintiendo que estábamos llegando al meollo del asunto. Elvira cerró los ojos por un momento, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. El padre de Julián, mi esposo, tenía el don. Era más fuerte en él que en cualquier otro miembro de la familia en generaciones. Los guardianes lo descubrieron y lo persiguieron. Querían estudiarlo, entender cómo funcionaba el don. Al final, tuvo que huir para protegernos a todos. Nunca volvimos a verlo. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. El secretismo de Julián, su reluctancia a hablar de su padre, la sobreprotección de Elvira, todo tenía sentido ahora. Y ahora, dije, colocando una mano sobre mi vientre, ¿creen que mi bebé podría tener el don más fuerte de todos? Elvira asintió gravemente. Lo que sucedió hoy. Nunca había visto una manifestación tan poderosa del don. Si los guardianes se enteran. Dejó la frase sin terminar, pero no era necesario que la completara. El peligro era evidente. Me levanté, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de mí. No voy a dejar que nadie le haga daño a mi hijo, declaré. Ni los guardianes ni nadie más. Elvira me miró con una mezcla de admiración y preocupación. No será fácil, Clara. Los guardianes tienen recursos, influencia. Han estado buscando una manifestación del don como esta durante décadas. Entonces tendremos que ser más inteligentes que ellos, respondí. Julián me dejó esta información por una razón. Quería que estuviera preparada. Caminé hacia la ventana, observando el jardín bañado por la luz de la luna. En algún lugar ahí afuera, había personas que querían apoderarse del don de mi hijo, que querían usarlo para sus propios fines. Pero yo no iba a permitirlo. Necesitamos un plan, dije, volviéndome hacia Elvira. Necesitamos entender mejor cómo funciona este don, cómo protegerlo. Y necesitamos averiguar quiénes son exactamente estos guardianes y qué quieren. Elvira se levantó, y por primera vez desde que la conocía, vi una chispa de esperanza en sus ojos. Tienes razón. Y creo que sé por dónde empezar. Se acercó a una de las estanterías y, después de un momento de búsqueda, sacó un libro viejo y polvoriento. Este libro contiene la historia de nuestra familia, remontándose siglos atrás. Puede que encontremos más información sobre el don y cómo se ha manifestado a lo largo de las generaciones. Asentí, tomando el libro en mis manos. Era pesado, y olía a antigüedad y secretos. ¿Hay alguien más que pueda ayudarnos? ¿Alguien en quien Julián confiará?
Elvira pareció dudar por un momento antes de responder. Hay una persona. Un viejo amigo de la familia. Se llama Miguel. Él y Julián solían investigar juntos sobre el don. Pero hace años que no sé nada de él. Tenemos que encontrarlo, dije con firmeza. Cualquier ayuda será bienvenida. Mientras hojeaba el libro de la historia familiar, una foto cayó de entre sus páginas. La recogí y la examiné de cerca. Mostraba a un grupo de hombres y mujeres, todos vestidos de negro, con expresiones serias en sus rostros. En el reverso de la foto, escrito con tinta desvaída, decía, Los Guardianes, 1950. Elvira, llamé, mostrándole la foto. Creo que acabamos de encontrar nuestro primer indicio. Ella tomó la foto, sus manos temblando ligeramente. Nunca había visto esta imagen, murmuró. Pero reconozco algunos de estos rostros. Este de aquí, dijo, señalando a un hombre joven en la esquina de la foto, es el abuelo de Miguel. Sentí que estábamos al borde de algo grande, de un descubrimiento que podría cambiar todo lo que sabíamos sobre el don y los guardianes. Pero también sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Mi hijo, aún no nacido, dependía de mí para mantenerlo a salvo. Mañana, dije, sintiendo el cansancio del día finalmente alcanzarme, comenzaremos nuestra investigación en serio. Buscaremos a Miguel, investigaremos más sobre estos guardianes, y haremos todo lo posible por entender y proteger este don. Elvira asintió, y por primera vez desde la muerte de Julián, vi en ella a una aliada, no a una enemiga. Juntas, dijo, poniendo una mano sobre mi hombro. Lo haremos juntas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí una extraña mezcla de miedo y emoción. El mundo que conocía se había expandido de repente, lleno de magia y peligro. Pero también sentía una fuerza nueva dentro de mí. Ya no era solo Clara, la viuda de Julián. Era Clara, la protectora de un legado antiguo y poderoso. Mientras me acostaba, coloqué una mano sobre mi vientre y susurré, te protegeré, mi pequeño. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Y mientras me sumergía en un sueño intranquilo, lleno de imágenes de luces doradas y figuras sombrías, una cosa estaba clara, mi vida nunca volvería a ser la misma. El camino que tenía por delante estaba lleno de incógnitas, pero estaba decidida a recorrerlo, por mi hijo y por el legado que Julián me había confiado proteger. Al día siguiente, decidí confrontar a Elvira. No podía permitir que ella se saliera con la suya sin saber la verdad completa. La noche anterior habíamos alcanzado una especie de tregua, pero aún sentía que había muchas cosas no dichas entre nosotras. Necesitaba respuestas claras, sin medias verdades ni omisiones. Me levanté temprano, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Mientras me vestía, no pude evitar mirar mi reflejo en el espejo. ¿Era la misma mujer que hace apenas unos días vivía en la ignorancia de todos estos secretos? Mi mano se posó instintivamente sobre mi vientre, sintiendo el suave movimiento de mi bebé. Vamos a aclarar todo esto, susurré, tanto para mí como para mi hijo no nacido. Bajé las escaleras con determinación, cada paso resonando en la casa silenciosa. Encontré a Elvira en la sala, con una copa de vino en la mano a pesar de lo temprano que era. Su expresión habitual de superioridad parecía haber sido reemplazada por una de cansancio y preocupación. Buenos días, Elvira, dije, mi voz firme y decidida. Ella apenas levantó la vista, pero su rostro mostró un destello de nerviosismo. Buenos días, Clara. ¿Has dormido bien? Lo suficiente, respondí, sentándome frente a ella. Tenemos que hablar. Elvira asintió lentamente, como si hubiera estado esperando este momento. Supongo que sí. ¿Por dónde quieres empezar? Saqué el diario de Federico que había estado leyendo la noche anterior y lo coloqué sobre la mesa entre nosotras. Por el principio. Por todo lo que no me has contado. Clara, comenzó Elvira, su voz cansada, ya te he dicho todo lo que sé sobre el don y los guardianes. ¿Qué más quieres saber? La miré fijamente, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Quiero la verdad completa, Elvira. Sin omisiones, sin medias verdades. ¿Por qué intentaste echarme de la casa ayer?
¿Qué es lo que realmente temes? Elvira dejó escapar un suspiro profundo, como si finalmente se rindiera ante un peso invisible. Tienes razón. Te debo la verdad completa. Dejó la copa sobre la mesa con un ruido seco y se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrándose con los míos. La verdad es que tenía miedo. Miedo de lo que el don podría significar para ti y para el bebé. ¿Miedo? Pregunté, confundida. ¿Miedo de qué exactamente? De los guardianes, por supuesto, respondió Elvira, su voz apenas un susurro. Pero también, miedo de perder lo único que me queda de Julián. Sus palabras me golpearon como una bofetada. De repente, vi a Elvira bajo una nueva luz. No era solo la suegra fría y distante que había conocido, sino una mujer que había perdido a su esposo y ahora a su hijo, aferrándose desesperadamente a lo único que le quedaba, su legado. Elvira, dije suavemente, no voy a alejarte de tu nieto. Este bebé es tanto parte de Julián como mío. Pero necesito saber todo para poder protegerlo. Ella asintió, y vi lágrimas formándose en sus ojos. Lo sé, y lo siento. He estado tan asustada, tan perdida desde que Julián se fue. Pero eso no excusa mi comportamiento. Cuéntame todo, insistí. Desde el principio. Elvira tomó aire y comenzó a hablar. Me contó sobre cómo el don había pasado de generación en generación en la familia de Julián. Como algunos lo veían como una bendición y otros como una maldición. Me habló de los sacrificios que habían hecho para mantenerlo en secreto, de las vidas que se habían perdido intentando protegerlo. Los guardianes, dijo, su voz temblando ligeramente, no siempre fueron nuestros enemigos. Al principio, eran protectores, aliados. Pero con el tiempo, algunos de ellos se corrompieron. Empezaron a ver el don como algo que debía ser controlado, estudiado, explotado. ¿Y el padre de Julián?, pregunté, recordando lo que habíamos discutido la noche anterior. Elvira cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Antonio, mi esposo, tenía el don más fuerte que se había visto en generaciones. Podía hacer cosas increíbles. Sanar enfermedades, predecir el futuro, incluso manipular la materia. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo es eso posible? El don, explicó Elvira, no es solo una luz protectora. Es mucho más que eso. Es una conexión con algo más grande que nosotros. Antonio podía acceder a esa conexión casi a voluntad. ¿Y los guardianes lo descubrieron? Elvira asintió. Lo descubrieron y lo querían para ellos. Querían estudiarlo, replicarlo. Antonio se negó. Dijo que el don no era algo que pudiera ser controlado o utilizado para beneficio personal. Era una responsabilidad, un deber sagrado. ¿Qué pasó entonces?, pregunté, aunque temía la respuesta. Los guardianes no aceptaron un no por respuesta. Comenzaron a perseguirnos, a amenazarnos. Antonio decidió que la única forma de protegernos era desaparecer. Se fue una noche, sin decir adiós. Nunca volvimos a verlo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elvira ahora. Sentí una oleada de compasión por ella. Todo su comportamiento, su frialdad, su hostilidad, todo venía del miedo y el dolor. Y ahora, dije suavemente, ¿temes que la historia se repita con mi bebé? Elvira asintió. Lo que vi ayer, Clara. Esa luz, esa energía. Nunca había visto algo así, ni siquiera con Antonio. Tu bebé podría ser el portador más fuerte del don en toda la historia de nuestra familia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La enormidad de lo que estaba enfrentando comenzaba a hundirse en mí. No era solo sobre proteger a mi hijo de peligros normales, sino de fuerzas que apenas podía comprender. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Elvira se secó las lágrimas y me miró con una nueva resolución en sus ojos. Podemos prepararnos. Podemos aprender todo lo que podamos sobre el don, sobre cómo controlarlo y protegerlo. Y podemos mantenernos unidos. Asentí, sintiendo que por primera vez desde la muerte de Julián, Elvira y yo estábamos verdaderamente en el mismo lado.
Juntas, dije, extendiendo mi mano hacia ella. Elvira tomó mi mano, apretándola con fuerza. Juntas, repitió. En ese momento, sentí un movimiento fuerte en mi vientre, como si el bebé estuviera respondiendo a nuestra promesa. Elvira lo notó y sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Creo que alguien está de acuerdo, dijo, su voz llena de emoción. Coloqué mi mano libre sobre mi vientre, sintiendo la calidez y la energía que ahora reconocía como manifestaciones del don. Sí, creo que sí. Nos quedamos así por un momento, conectadas por el toque de nuestras manos y la promesa silenciosa que acabábamos de hacer. El futuro seguía siendo incierto, lleno de peligros y desafíos que apenas podíamos imaginar. Pero ya no estábamos solas. Teníamos el uno al otro, y teníamos la fuerza y el conocimiento de generaciones de portadores del don respaldándonos. Hay algo más que debes saber, dijo Elvira después de un momento. Se levantó y fue hacia un armario en la esquina de la sala. Después de buscar por un momento, sacó una caja de madera tallada. Esto, dijo, colocando la caja sobre la mesa, ha estado en nuestra familia por generaciones. Se supone que debe pasarse al siguiente portador del don cuando esté listo. Abrió la caja con cuidado, revelando su contenido. Dentro había un medallón de oro, intrincadamente grabado con símbolos que no reconocí. En el centro del medallón había una piedra de un azul profundo que parecía brillar con una luz interior. Es hermoso, susurré, sintiendo una extraña atracción hacia el objeto. Es más que eso, explicó Elvira. Se dice que este medallón puede amplificar el poder del don, permitiendo a su portador hacer cosas que de otro modo serían imposibles. Extendí la mano hacia el medallón, sintiendo una energía cálida emanando de él. En el momento en que mis dedos tocaron el metal, sentí una descarga de energía recorrer mi cuerpo. La piedra en el centro del medallón brilló intensamente por un momento, y sentí a mi bebé moverse con más fuerza que nunca. Retiré la mano, sorprendida y un poco asustada. ¿Qué fue eso? Elvira me miraba con una mezcla de asombro y preocupación. Creo que el medallón te ha reconocido. A ti y al bebé. Esto cambia las cosas. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sin poder apartar los ojos del medallón que ahora brillaba tenuemente. Significa que el don en tu bebé es aún más fuerte de lo que pensábamos, explicó Elvira. Y significa que los guardianes harán todo lo posible por encontrarte si se enteran de esto. Sentí el peso de esta nueva revelación caer sobre mí. El peligro que enfrentábamos era aún mayor de lo que había imaginado. Pero al mismo tiempo, sentí una nueva determinación crecer dentro de mí. Entonces tendremos que estar preparadas, dije, mi voz firme. Tendremos que aprender todo lo que podamos sobre el don, sobre este medallón, sobre todo. Y tendremos que estar un paso adelante de los guardianes en todo momento. Elvira asintió, una pequeña sonrisa de orgullo en sus labios. Tienes la fuerza de Julián en ti, Clara. Y la de todos los portadores del don que vinieron antes que él. Tomé el medallón en mis manos, sintiendo su peso y su poder. Era una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad. Una oportunidad de proteger a mi hijo, de honrar el legado de Julián y tal vez, de hacer algo verdaderamente extraordinario. Empecemos, dije, mi voz llena de determinación. Tenemos mucho que aprender y poco tiempo. Elvira asintió, y juntas nos sumergimos en los libros y documentos que contenían la historia de nuestra familia y del don. El camino que teníamos por delante estaba lleno de peligros y desafíos, pero ya no estábamos solas. Teníamos el uno al otro, teníamos el conocimiento de nuestros antepasados, y teníamos la fuerza del don corriendo por nuestras venas. Mientras el sol se elevaba en el cielo, iluminando la sala con su luz dorada, sentí una chispa de esperanza crecer dentro de mí. No sabía lo que nos deparaba el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo. Por mi hijo, por Julián, y por el legado que ahora era mi responsabilidad proteger. Esa misma noche, tomé una decisión. Si bien esta casa contenía todos los recuerdos de Julián, también albergaba demasiados peligros. No podía arriesgarme a quedarme bajo el mismo techo que había sido testigo de tantos secretos y dolor. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera proteger a mi hijo y aprender a controlar el don que ahora sabía que poseíamos.
Me senté en el borde de la cama, el medallón que Elvira me había dado colgando de mi cuello. Su peso era un recordatorio constante de la responsabilidad que ahora cargaba. Miré alrededor de la habitación que había compartido con Julián, cada rincón lleno de recuerdos. Por un momento, sentí que mi resolución flaqueaba. ¿Cómo podía dejar todo esto atrás? Pero entonces, sentí un movimiento en mi vientre. Mi bebé, nuestro bebé, se movía como si quisiera recordarme por qué estaba haciendo esto. Coloqué una mano sobre mi abdomen y sentí esa cálida energía que ahora reconocía como el don. Lo sé, pequeño, susurré. Vamos a estar bien. Me levanté y comencé a empacar. No necesitaba mucho, solo lo esencial. Ropa, algunos libros y, por supuesto, el diario de Federico y todos los documentos que Elvira y yo habíamos estado estudiando sobre el don y los guardianes. Los guardé cuidadosamente en mi bolsa, consciente de que estos papeles podrían ser nuestra mejor defensa contra lo que nos esperaba. Mientras empacaba, no pude evitar pensar en Elvira. Nuestra relación había cambiado tanto en tan poco tiempo. De ser casi enemigas a aliadas en esta extraña batalla que apenas comenzábamos a comprender. Parte de mí quería quedarse, trabajar juntas para descifrar los misterios del don. Pero otra parte, la parte que ahora era madre ante todo, sabía que necesitábamos alejarnos, al menos por un tiempo. Escribí una nota para Elvira, explicándole mi decisión. Le agradecí por todo lo que me había enseñado, por confiar en mí con los secretos de la familia. Le prometí que mantendríamos el contacto, que encontraríamos una forma segura de comunicarnos. Y le juré que protegería al bebé con mi vida si fuera necesario. Con la nota en la mesa de noche y mi bolsa preparada, me detuve un momento frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había sido hace apenas unos días. Había una nueva determinación en mis ojos, una fuerza que no sabía que poseía. El medallón brillaba tenuemente contra mi pecho, como si aprobara mi decisión. Bajé las escaleras en silencio, cada paso una despedida silenciosa a la vida que dejaba atrás. En el estudio de Julián, me detuve un momento. Tomé una foto de nosotros dos de su escritorio y la guardé en mi bolsa. No importaba lo que el futuro nos deparara, nunca olvidaría de dónde venía, el amor que Julián y yo habíamos compartido. Antes de salir, había una última cosa que necesitaba hacer. Me dirigí al sótano, donde Elvira me había mostrado un compartimento secreto. Allí, escondido detrás de una pared falsa, estaba el legado de la familia, libros antiguos, artefactos misteriosos, y lo más importante, un pequeño cofre que contenía información sobre otros portadores del don. Tomé el cofre y algunos de los libros más importantes. No podía llevarme todo, pero esto sería suficiente para empezar. Con cada objeto que tomaba, sentía como si estuviera cargando no solo con objetos físicos, sino con la responsabilidad de generaciones. Finalmente, con todo listo, salí de la casa. La noche era fresca y clara, las estrellas brillaban intensamente en el cielo. Por un momento, me quedé allí, en el porche, mirando la casa que había sido mi hogar. Tantas risas, tantas lágrimas, tantos secretos. Todo quedaba atrás ahora. En silencio, subí al coche y guardé mis cosas en el maletero. Antes de arrancar, miré una última vez la casa. Adiós, Julián, susurré. Te prometo que cuidaré de nuestro hijo. Que lo protegeré. Que le enseñaré sobre ti, sobre nosotros, sobre el don. Arranqué el coche y tomé el camino hacia un lugar seguro. No tenía un destino fijo en mente, pero sabía que necesitaba alejarme, al menos por ahora. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había aprendido, para practicar con el don, para prepararme para lo que fuera que el futuro nos deparara. Mientras conducía, una extraña paz comenzó a llenar mi alma. A pesar de la incertidumbre, a pesar del peligro que sabía que nos acechaba, me sentía más fuerte que nunca. Sentía que mi hijo estaba conmigo, más fuerte de lo que nunca antes lo había sentido. Nuestra conexión era especial, amplificada por el don que compartíamos. Las horas pasaron, y el paisaje cambió a mi alrededor. Dejé atrás la ciudad, adentrándome en el campo. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados cuando finalmente me detuve en un pequeño pueblo que no conocía.
Aparqué el coche frente a una cafetería que acababa de abrir. Necesitaba un descanso, un café y un momento para pensar en mi próximo movimiento. Mientras entraba, sentí las miradas curiosas de los pocos clientes madrugadores. Una mujer embarazada, sola, claramente de viaje. Sabía que debía parecer extraño. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí un café y unas tostadas. Mientras esperaba, saqué el diario de Federico y comencé a hojearlo nuevamente. Había tanto que aún no entendía, tanto que necesitaba aprender. ¿Primera vez en el pueblo?, preguntó la camarera mientras me servía el café. Levanté la vista y sonreí. Sí, solo estoy de paso. Ella asintió comprensivamente. Bueno, si necesita algo, no dude en preguntar. Somos un pueblo pequeño, pero acogedor. Le agradecí y volví a mi lectura. Pero sus palabras resonaron en mi mente. Un pueblo pequeño y acogedor. Tal vez este era el tipo de lugar que necesitábamos. Un lugar donde pudiéramos pasar desapercibidos, al menos por un tiempo. Mientras desayunaba, comencé a hacer planes. Necesitaría un lugar para vivir, un trabajo quizás. Y más importante aún, necesitaría encontrar una forma de continuar mi investigación sobre el don sin llamar la atención. Cuando la primera luz del amanecer tocó el horizonte, me permití sonreír por primera vez en meses. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que estaba preparada. Mi bebé y yo no solo sobreviviríamos, prosperaríamos. Salí de la cafetería y caminé por las calles del pueblo, que comenzaba a despertar. Vi una pequeña librería que estaba abriendo y decidí entrar. Tal vez podrían tener algún libro que me ayudara en mi investigación. La campanilla de la puerta sonó suavemente cuando entré. El olor a libros viejos y café recién hecho me recibió, recordándome extrañamente al estudio de Julián. Un hombre mayor me saludó desde detrás del mostrador. Buenos días, dijo con una sonrisa amable. ¿Buscaba algo en particular? Dudé por un momento. ¿Qué podía decir? ¿Qué buscaba? Libros sobre poderes sobrenaturales y organizaciones secretas. Finalmente, decidí ser lo más vaga posible. Estoy interesada en libros sobre historia familiar y genealogía, dije. Especialmente si tienen algo relacionado con habilidades especiales que se transmiten de generación en generación. El hombre me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. En cambio, me llevó a una sección en la parte trasera de la tienda. Tenemos algunos libros interesantes aquí, dijo, señalando una estantería. Incluyendo algunos sobre familias con supuestas habilidades especiales. Leyendas locales y ese tipo de cosas. Mientras examinaba los libros, sentí una extraña sensación. Era como si el medallón en mi pecho se calentara ligeramente. Miré al librero, que ahora me observaba con una expresión indescifrable. Sabe, dijo en voz baja, hay quienes creen que esas leyendas no son solo cuentos. Nuestras miradas se encontraron, y por un momento, sentí que podía ver más allá de la fachada del amable librero. ¿Era posible que él supiera algo? Que fuera uno de nosotros. Antes de que pudiera decidir cómo responder, el hombre sonrió y volvió a su tono casual. Pero claro, son solo historias. ¿Le interesa algún libro en particular? Elegí un par de libros que parecían prometer y me dirigí al mostrador. Mientras pagaba, el librero deslizó una tarjeta junto con mi recibo. Por si necesita más información, dijo con un guiño. Salí de la librería con el corazón acelerado. La tarjeta en mi bolsillo parecía pesar 1 tonelada. ¿Acababa de encontrar un aliado? ¿O me había expuesto a un posible peligro? Mientras caminaba de vuelta a mi coche, sentí que el bebé se movía enérgicamente. Coloqué una mano sobre mi vientre y sentí esa ahora familiar calidez del don. Lo sé, pequeño, susurré. Tenemos que ser cuidadosos. Pero también tenemos que ser valientes. Subí al coche y coloqué los libros nuevos junto al diario de Federico y los documentos que había traído de casa. Miré la tarjeta que me había dado el librero. Solo tenía un nombre y un número de teléfono. Miguel. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría ser el mismo Miguel del que Elvira había hablado?
¿El amigo de Julián que también investigaba el don? Con cada kilómetro que me alejaba de esa casa, sentía que me acercaba a un nuevo comienzo, un mundo lleno de posibilidades y esperanza. Pero también de peligros y secretos. El camino que tenía por delante era incierto, pero estaba decidida a recorrerlo. Mientras conducía hacia el siguiente pueblo, hacia nuestro próximo destino, sentí una mezcla de emoción y temor. No sabía lo que nos esperaba, pero sabía que ya no estábamos solos. Teníamos el don, teníamos los conocimientos que habíamos heredado, y tal vez, solo tal vez, teníamos nuevos aliados esperándonos. El sol se elevaba en el cielo, bañando el camino con su luz dorada. Era un nuevo día, el comienzo de una nueva vida. Y estábamos listos para enfrentarlo, mi bebé y yo, portadores de un legado antiguo y poderoso, guardianes de un secreto que podría cambiar el mundo. Mientras el paisaje pasaba a mi lado, no pude evitar sonreír. El futuro era incierto, sí, pero también estaba lleno de posibilidades. Y por primera vez desde la muerte de Julián, me sentí verdaderamente viva, verdaderamente libre. Vamos allá, pequeño, dije en voz alta. Tenemos un mundo que descubrir y un don que aprender a usar. Y lo haremos juntos. El bebé se movió como en respuesta, y sentí que el medallón en mi pecho brillaba cálidamente. Sí, pensé, estamos listos para lo que sea que venga. Porque somos fuertes, somos valientes, y sobre todo, estamos juntos. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, continué mi viaje hacia lo desconocido, hacia nuestro destino, hacia nuestro futuro. Un futuro que, aunque incierto, prometía ser extraordinario.